Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel, para el mes de papá, tu hincha número 1. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, qué gusto recibirlos en esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión, programa número 11 en este segundo ciclo con muchísimos temas diversos. Vamos a estar hablando desde el satélite de Antel hasta lo que es la Ley de Inclusión Financiera, una ley que se está reglamentando en este momento y que trae novedades importantes. Pero antes de comenzar a presentarles nuestros títulos y también el desarrollo de todos estos temas, Somos Uruguay se suma a BTV en una campaña realmente muy importante. La sonrisa de un niño puede cambiar el mundo, sin lugar a dudas, y vos podés hacer sonreír a los niños de todo el país en su día. Trae tu juguete aquí a los estudios de BTV en Cuarain 2179 de 10 a 18 horas para regalar a distintas instituciones de nuestro país. Te lo cambio por una sonrisa, es el eslogan de esta campaña que impulsa BTV y a la cual se suma Somos Uruguay Televisión. Ahora los títulos del programa de hoy. Ley de Inclusión Financiera. ¿A qué apunta? ¿Quiénes son los beneficiados? Detalle de su reglamentación. Hablamos con el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. No todos los sectores están a favor. ANDA plantea sus reparos a la ley tal como fue aprobada en el Parlamento. Informe especial. El déficit en las cuentas de ANCAP. Desde la oposición se cuestiona la situación financiera, se reclaman los balances y se pide mayor transparencia. Recibimos al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Antelsat, el satélite de Antel que ya está operativo. Un proyecto de ingeniería nacional diseñado conjuntamente por Antel y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. La presidenta de Antel, Carolina Cose, nos cuenta detalles sobre su funcionamiento y aplicaciones. Y continuamos aquí en Somos Uruguay Televisión y comenzamos a desarrollar el programa de hoy. Antes, la recomendación que le hacemos semana a semana. Viví una nueva forma de ver este mundial que se está terminando. Pasate al plan Vera LTE de Antel y mirá desde tu móvil. Has podido ya disfrutar de los 64 partidos, prácticamente, queda uno solo, en vivo y en HD. Lleva de regalo un móvil y 100 gigas de fútbol durante este mes de julio. Contratalo en antel.com.uy o envía la palabra quiero al 8327 y te lo llevan a tu casa. Antel, avanzamos juntos. Y seguimos hablando de Antel, pero en este caso de Antelsat. Para eso recibimos con mucho gusto a Valeria Superchi. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo anda, Sergio? Buenas noches. Bueno, ¿de qué se trata esto de que Antel ya tiene en órbita un satélite? Sí, bueno, y justamente que fue lanzado, ahora estabas hablando en la presentación del Mundial, y fue lanzado en uno de los partidos de Uruguay, uno de los partidos que jugó Uruguay, y tal vez que pasó un poco desapercibido en ese momento, pero no es algo para desatender de acá a futuro. Sobre todo estamos hablando del primer satélite uruguayo. La presidenta de Antel, Carolina Cose, destacaba que no solo es un logro que se haya hecho con gente de acá, sino también es un logro que esté funcionando, que siga en marcha y que los datos que se están recibiendo desde la estación de Manga sean correctos, esté todo funcionando de manera adecuada. Estamos hablando de un proyecto que empezó en el año 2007. Allí empezaron a trabajar en lo que es el diseño, empezar a pensarlo, ver cómo se iba a hacer, de qué manera y para qué, sobre todo. 60 personas trabajaron en total en este emprendimiento que, bueno, ya está a 650 kilómetros encima nuestra. Claro, yo cuando escucho hablar de esto me suena al Uruguay del futuro. Sí, pero es en el presente. Exactamente, y es una de las apuestas que está haciendo Antel, todo lo que tiene que ver con innovación, sobre todo en ciencia y tecnología. Es una apuesta no solo en comunicaciones, ¿no? Y de eso se trata. Está monitoreado, como les decía, desde la estación de Manga de Antel. Allí se reciben los datos. Se mueve a 30.000 kilómetros por hora, para que tengan idea un poco de los datos técnicos de esto. Pesa unos 2 kilos, para tener noción
noción de qué estamos hablando. Y sobre todo, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con los datos que proporciona el satélite? Las imágenes que están proporcionando son infrarrojas, tiene una cámara infrarroja que permite, bueno, tener distintos datos, y se apunta a aportar información para todo lo que tiene que ver con el área meteorológica en imágenes, para que Uruguay pueda proveerse de sus propias imágenes satelitales, claro. Y también, bueno, cruzar con otras disciplinas. Por ejemplo, el área de la agricultura va a ser fundamental poder contar con estos datos que proporciona el satélite de Antel. Hablamos con Carolina Cose, la presidenta de Antel, de este proyecto, que ya, bueno, está en el espacio, por supuesto. Y que pasa 2 veces por día, ¿no? Pasa 2 veces por día. Por Uruguay. Exactamente, y allí es cuando se reciben las señales, incluso se puede hacer hasta un seguimiento vía Twitter de la información que proporciona. Pero les propongo escuchar a la presidenta de Antel, Carolina Cose, hablándonos un poco más de Antelsat. Vamos a empezar a tener vistas nuestras con nuestros propios ojos. Creo que va a haber una gran cantidad de material a disposición de escuelas, liceos, y me parece que el sentido de pertenencia que tiene hacerlo con una imagen sacada por nosotros mismos es un excelente disparador para maestros y docentes para gran cantidad de proyectos multidisciplinarios. Los usos son de imágenes infrarrojas y en el espectro visible. Nosotros ya estamos hablando con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para trabajar en conjunto en proyectos que, usando esas imágenes, hagan más cosas. Es como que nos da el pie para hacer cosas mucho más dirigidas y en conjunto de aplicación de la tecnología de la información en la agricultura. Y eso, de alguna forma, también es empezar a construir una política industrial para la agricultura. Así que son todos comienzos que estamos entusiasmados. Nosotros, el equipo, ya había consultado a agrónomos, a gente que sabe de agricultura, a la gente del Instituto de Meteorología, con la que también vamos a trabajar, porque también vamos a compartir estas imágenes, y eso da pie a más trabajos de tecnología de la información y software aplicados a la meteorología, aplicados a la agricultura. Es como que se están abriendo muchos comienzos al mismo tiempo, aspectados por estas imágenes y por la vocación probada de Antel de trabajar en estos temas. Mucha gente se puede preguntar cuánto le cuesta esto a nuestro país, ¿no? Una inversión en un satélite uruguayo. ¿De qué cifra estamos hablando, Valeria? $695.000 es lo que costó este satélite de Antel. Y como escuchaban ustedes a la presidenta de Antel justamente explicarlo, es apostar a algo más de lo que es la telecomunicación específicamente, poder aportar a investigación y también cruzarse con otras disciplinas. Escuchaban el ejemplo de la agricultura y también de meteorología, ¿no? Con también con este cambio que ha tenido el INUMET, el Instituto de Meteorología, apostando también a especializarse. Hasta las imágenes que puede recibir infrarrojas permiten desde distinguir tipos de nubes que hay hasta poder detectar tormentas tropicales severas, ¿no? Cosa que son cada vez lamentablemente más frecuentes. Ni más ni menos tener un poquito más de precisión, y bueno, esta va a ser una herramienta para todos los meteorólogos, tanto lo que es el INUMET como también los meteorólogos privados, porque todos pueden acceder. Exactamente, se pueden nutrir de la información que aporta el satélite y además, bueno, propiciar la investigación en otras disciplinas. Y también lo destacaba Carolina Cose, esto es un emprendimiento de Antel, pero la idea es que se puedan sumar, como ocurre en otros tantos países privados, a esto, poder también hacer sus aportes para poder seguir fomentando este tipo de actividades que desarrolla Antel. Pero Carolina Cose nos hablaba un poquito más de Antelsat. Y en lo que tiene que ver con la apuesta de Antel por la ciencia y la tecnología, yo creo que es algo que ha llegado para quedarse. Creo que es una modificación en el ADN de una empresa pública muy importante, el participar en una investigación y el definir, bueno, en mi área de innovación voy a tener un área destinada a hacer investigación científica y tecnológica. Es un cambio importante hacia el futuro, hacia lo que es la proyección de Antel a 10, 20, 30 años. Antel va a seguir siendo la empresa de comunicación de los uruguayos y no alcanza con tener la mejor infraestructura, los mejores precios, ser una empresa eficiente. Tenemos que ser una empresa
de futuro. Y para ser una empresa de futuro tenemos que incursionar en las áreas de investigación con los valores nacionales que tenemos, en conjunto con la facultad, permitiendo que estos jóvenes y otros no se vayan. Eso es lo que hay que hacer. Y espero que con los años también muchas empresas privadas nos acompañen en esto de hacer investigación tecnológica y científica en lo que Antel recién empieza. Bueno, la invitación está hecha no solamente por la presidenta de Antel, Carolina Cose, sino que varios de los protagonistas que pasan por Somos Uruguay Televisión apuestan a lo mismo, ¿no? A emprender, a arriesgar y a investigar, ¿no? Exactamente, por ahí va entonces los factores que se van cruzando, ¿no? Y que de determinados puntos seguimos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? De mirando un poco al futuro. Bueno, Valeria, hoy no te voy a despedir. No, todavía no. No, te voy a pedir que te quedes un ratito más. Vamos a volver a estar juntos para hablar de la Ley de Inclusión Financiera, con algunas posiciones discrepantes con esta ley que se está reglamentando. Exacto. Una ley impulsada por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Economía. Vamos a estar hablando de ANDA específicamente, que ha planteado sus reparos en lo que tiene que ver con esta ley y en esta etapa de reglamentación sobre todo. Este tema va a venir más adelante. Ahora vamos a hacer una pausa, pero en el próximo bloque vamos a recibir aquí al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Vamos a estar hablando del déficit de ANCAP. Estuvieron en el Parlamento el ministro de Industria, Roberto Kramerman, como así también el directorio en pleno de ANCAP, dando las explicaciones, ya que el diputado Abdala los convocó para saber realmente cuál es el déficit que arroja el balance 2013 de ANCAP, un balance que todavía no está terminado. A todo esto se le suman nuevos ingredientes a este tema del déficit de ANCAP. Por ejemplo, se conoció hace algunos días que ANCAP pidió un crédito de 50 millones de dólares a Panamá, a un banco panameño, justamente para hacer frente a la compra de crudo, algo que se suma a lo que son algunas interrogantes que plantea la oposición en cuanto a los números de ANCAP. Hacemos la pausa y recibimos aquí en Somos Uruguay Televisión al diputado Pablo Abdala. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Seguimos avanzando en Somos Uruguay Televisión y la recomendación que le venimos haciendo desde antes del Mundial y ahora que ya está terminando, porque seguramente muchos uruguayos vivieron una nueva forma de ver el Mundial de Fútbol. Se pasaron al plan Vera LTE de Antel y evidentemente que disfrutaron desde el móvil los 64 partidos en vivo y en HD. Lamentablemente Uruguay podía haber seguido un poquito más, pero se fue en octavos de final. Lleva de regalo un móvil y 100 gigas de fútbol por este mes de julio. Contratalo en antel.com.uy o envía la palabra quiero al 8327 y te lo llevan a tu casa. Antel, avanzamos juntos. Vamos a hablar ahora de la Ley de Inclusión Financiera. Vamos a estar recibiendo en el próximo bloque al asesor del Ministerio de Economía y Finanzas y alguien que tuvo mucho que ver en la elaboración de esta ley que se está reglamentando por estos días. Hablamos del economista Martín Valcorba. Pero también hubo discrepancias con algunos contenidos de la ley. Es el caso de ANDA, por eso estamos nuevamente con Valeria Superchi para que nos cuente cuál es la posición de ANDA frente a esta ley que se va a empezar a aplicar
en algunas semanas. Sí, y de forma escalonada, y además, bueno, está en proceso de reglamentación. Ustedes lo van a hablar ahora en el próximo bloque con Martín Valcorba sobre los detalles específicos de la ley, pero si hacemos memoria, a fines del año pasado hubo una importante movilización, no solo de ANDA, sino de varias cooperativas que planteaban sus reparos con esta ley, sobre todo porque pone en el mismo nivel a las instituciones financieras y a las que son instituciones sin fines de lucro, como es el caso de ANDA, esta Asociación Nacional de Afiliados. Recordemos un poco cuál es su nombre, tanto que estamos acostumbrados a escuchar hablar de ANDA, y está fundada desde el año 1933. Desde ese año está en nuestro país y tiene distintas aplicaciones. En total son 600.000 beneficiarios que tiene todo el país. Sí, una institución ANDA que, si bien está fundada desde 1933, ha tenido una explosión en cuanto a los servicios que brinda en los últimos años. ¿Y en qué es lo que esta ley los puede llegar a afectar? Sobre todo en el pago de pasividades, por poner uno de los ejemplos más gráficos, puesto que la Ley de Inclusión Financiera determina que se obliga a pagar sueldos y nuevas jubilaciones solo con cuentas de instituciones bancarias, cosa que estaría dejando fuera a ANDA. Y también, bueno, se alerta por parte, y lo vamos a escuchar ahora a su presidente, a Washington Almada, señalar también que se cambia la estructura de las retenciones, que hace lo que terminaría también afectando a unos 200.000 afiliados a ANDA. Pero les propongo, antes de seguir hablando propiamente de ANDA y la explosión que ha tenido, en qué puede llegar a resultar perjudicada, como sostiene su presidente, a través de la Ley de Inclusión Financiera, que tienen la opción, o por lo menos ANDA sostiene y va a seguir pujando para que tenga modificaciones en esta etapa. Pero escuchemos primero el reparo fundamental que hace desde ANDA. En lo que tiene que ver con lo que afecta a ANDA, y que ANDA ha hecho un hincapié muy importante ante la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a efectos de modificar artículos que permitieran de alguna manera que ANDA no tuviera impactos importantes, pero además desde el punto de vista filosófico de la institución, de economía social, institución sin fines de lucro, nosotros entendemos que el Estado debe contemplar a través del mecanismo, y en este caso de la Ley de Inclusión Financiera, una diferencia con otro actor en la cual fue protagonista y trabajó intensamente y fue redactor también, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, de esta ley que los pone en una situación de privilegio en comparación con ANDA. Y nosotros lo que de alguna manera no vemos bien es que a la ANDA, en lo que tiene que ver con la prioridad de los descuentos, una institución que ya cuenta con 80 años con esa herramienta y por la naturaleza de la institución, esta ley en su artículo 32, y en lo que tiene que ver con los créditos de nóminas, figura en una misma situación que las instituciones de la actividad de intermediación financiera. En una competencia donde corre con serias desventajas, naturalmente, la institución. Primero porque ya la intermediación financiera tiene una experiencia de pagar sueldos casi al 50 o más de trabajadores y pasivos de este país, y donde el 50% seguramente elijan a instituciones de intermediación financiera para cobrar sus salarios en un estado de igualdad. En el artículo 32, en el literal G, ANDA corre con esas desventajas. La Ley de Inclusión Financiera, que ha tenido algunos vaivenes, que las dos cámaras fue y vino con alguna modificación, pero no específicamente este reclamo que hace ANDA. Sobre todo en el punto de equiparar las instituciones financieras con las sin fines de lucro, que es por lo que va a seguir pujando el cambio ANDA, ¿no? Una vez que se empiece a aplicar esta ley, está en una etapa de reglamentación y, lo decía el presidente de ANDA, todavía hay alguna esperanza de alguna modificación. ¿Esto puede llegar a afectar directamente la estructura de la institución? Es una de las cosas que sostiene el presidente de ANDA, que si se aplica tal cual está, puede peligrar la estructura propia de ANDA y afectar directamente a 230.000 usuarios. Lo cierto es que, bueno, también tiene otros sectores ANDA, digámoslo de esta manera, de garantía de alquiler, ofrece servicio médico, odontológico, tiene un policlínico también. Se ha diversificado y mucho. Y también ha lanzado, bueno, nuevos
nuevos planes, por ejemplo, el alquiler con opción a compra para socios de ANDA, pagando con un contrato a 25 años, esto es para el interior del país, para Salto y Paysandú, sin necesidad de ahorro previo, pagando el alquiler, a los 25 años uno puede hacerse propietario. Eso son casos que se están aplicando para Salto y Paysandú. Eso a modo de ejemplo de las distintas ramificaciones que tiene ANDA, además, bueno, de lo que decíamos, atención en salud, puntualmente odontológica, es una de las tantas cosas que ofrece. Sí, ANDA tiene de repente alguna esperanza, porque yo no creo que se pueda llegar a dar algún cambio, alguna modificación demasiado sustancial en esta administración. Vamos a estar hablando de este tema en el próximo bloque con Martín Valcorba, justamente asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero también hay alguna expectativa con el próximo gobierno. Hay elecciones en octubre y de repente puede cambiar un poco la situación. Sí, sobre todo porque insiste Almada en que es un planteo que lo van a seguir haciendo, creen fervientemente que es necesario cambiar esa equiparación que se hace de las instituciones sin fines de lucro, de las instituciones financieras, y además es un reclamo que comparte con otras cooperativas, lo decíamos al comienzo, se estuvieron movilizando ante el Parlamento en las inmediaciones, una movilización bastante vistosa que se hizo cuando se estaba aprobando esta ley, y la apuesta que va a hacer ANDA es reclamar en la etapa de reglamentación y reclamarle al próximo gobierno que venga también que se concreten estos cambios. Lo decía Almada. Nosotros vamos a seguir trabajando en esta ley que coincidimos con los objetos, pero discrepamos absolutamente con la instrumentación. Bueno, a través de los procedimientos legislativos, para la próxima administración, por lo pronto, seguir insistiendo con una nueva ley que modifique fundamentalmente estos dos artículos que tienen que ver con la prioridad en los descuentos y en el aumento del líquido de los intangibles de los salarios de los trabajadores y pasivos. En eso estamos, está toda la organización trabajando en ese aspecto y bueno, como lo hemos hecho hasta ahora, en función de protección de los intereses de la institución de la economía social, conjuntamente con las cooperativas, vamos a continuar por esa ruta, ¿no? Bueno, aquí está la posición entonces de una organización importante que no podemos desconocer porque más allá de los servicios que brinda, también tiene mucha gente afiliada detrás. 600.000. 600.000 en todo el país, ¿no? No es menor. Bueno, muy bien. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Bueno, y le agradecemos como siempre a Liber Luna por el peinado de todos los fines de semana. Vamos a seguir con este tema, con la ley de inclusión financiera, pero desde otros puntos de vista, otros aspectos. Por ejemplo, lo que va a implicar, una vez que sea reglamentada y se ponga en marcha, una rebaja de IVA en las compras con tarjeta de crédito y de débito. Eso es alguno de los aspectos, pero de todos ellos vamos a estar hablando en el próximo bloque con el economista Martín Valcorba, que es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Hace más de 80 años nacíamos con la intención de construir el futuro del país junto a todos los uruguayos. Hoy nos transformamos para seguir construyéndolo. Realizamos una inversión sin precedentes para modernizar y construir nuevas plantas, empleando a miles de uruguayos, contribuyendo a la protección ambiental y aumentando la capacidad productiva y logística del país. Con Portland & Cap estamos promoviendo la inversión, el desarrollo en infraestructura, el trabajo uruguayo y la responsabilidad ambiental. Portland & Cap, construyendo un país sustentable. En 1828 se creó en Canelones el primer pabellón patrio.
Orgullosos de ese legado histórico, hoy presentamos nuestro número único de atención telefónica al ciudadano, 1828. Toda la información, consultas, gestiones y reclamos en un solo número. 1828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Y seguimos avanzando en este programa de Somos Uruguay Televisión, donde vamos a hablar de muchos temas. Más adelante vamos a estar analizando lo que es la Ley de Inclusión Financiera, distintos aspectos, quienes elaboraron la ley como también quienes algunos puntos lo ponen en tela de juicio. Pero ahora vamos a hablar de otro tema, y un tema que acaparó hace algunas semanas la atención, que era el déficit en ANCAP. Y para eso invitamos con muchísimo gusto al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala. Muchísimas gracias por acompañarnos en Somos Uruguay Televisión. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en este tema, el tema del déficit que arrojó ANCAP en cuanto al año 2013, usted tuvo un protagonismo importante, ya que convocó justamente a las autoridades del Ministerio de Industria y de la propia ANCAP para que den explicaciones. Es un déficit importante, pero también por parte de las autoridades y por parte del gobierno se maneja que este déficit se produjo por un tema de la variación del dólar, fundamentalmente, pero también por inversiones que hizo ANCAP que no se habían hecho antes en décadas anteriores. Comenzamos por el principio. ¿Quedó conforme con las explicaciones que dio el ministro y las autoridades de ANCAP? Quedamos conformes con la actitud de las autoridades en cuanto a comparecer al Parlamento, en cuanto a no guardarse nada, a dar las explicaciones y ensayar los fundamentos de esta situación o del resultado concretamente correspondiente al año 2003. No quedamos contentos, podríamos decirlo así, con lo que constatamos, que realmente es una realidad a nuestro juicio muy delicada por la que atraviesa la empresa ANCAP, y por lo tanto, como es delicado, frágil la realidad de ANCAP, esto repercute o impacta en la economía del país y en la calidad de vida de los uruguayos, nos guste o no, porque obviamente repercute o se traslada a los precios que pagamos por la nafta, por el gasoil y por todos los derivados del petróleo y por todos los productos y servicios que obtenemos de la empresa ANCAP. Pero, reitero, a nosotros lo que nos preocupa mucho es la pérdida, pero nos preocupa, yo diría, no solo la pérdida, sino lo que genera la pérdida. La pérdida es el síntoma de una realidad más compleja, que es la realidad patrimonial de ANCAP, ¿verdad? Yo creo que esto va mucho más allá de la mera explicación de que esta circunstancia obedece a la variación del tipo de cambio. La variación del tipo de cambio suena un poco a eufemismo, me parece que es nada más que una excusa que tiende a justificar una realidad que es bastante más intrincada y bastante más compleja. Después de esa instancia a nivel parlamentario, el ministro Kramerman decía que la empresa está fuerte y que se encuentra dentro de los niveles de endeudamiento y patrimonio habituales. Estamos hablando de cifras que pueden oscilar entre los 130 y los 150 millones de dólares, más allá de que todavía no está cerrado el balance del año 2013. Esto para la gente puede parecer mucho dinero, pero si uno escucha la voz del Poder Ejecutivo, dice que está dentro de los márgenes. ¿Cuál es la visión de la oposición en este caso? Yo francamente creo que no está dentro de los márgenes. Es decir, una cosa es la pérdida en sí misma, el resultado económico, que es muy abultado desde el punto de vista de lo negativo que representa perder casi 200 millones de dólares, porque además hay un tema que a nosotros nos preocupa adicionalmente, que es lo que advertimos no ha sido totalmente transparente en cuanto a la exhibición de las cuentas y en cuanto a la aprobación del balance en tiempo real. Todavía estamos esperando que las cuentas o que los estados contables se aprueben, y en función de los criterios que se apliquen, según lo que nos transmitieron las propias autoridades, porque hay discrepancias entre los servicios técnicos de ANCAP y el auditor externo, la pérdida podría oscilar, o podría tener un piso de 150 millones de dólares y un techo de 195 millones. Ahora, reitero, el tema no es solo el resultado, es analizar la realidad o desmenuzar la realidad de ANCAP desde el punto de vista de su situación económica. El endeudamiento de ANCAP ha crecido sideralmente. Solo en el año 2013, que es el balance que el directorio está analizando, se incrementó ese endeudamiento en cerca de 700 millones de dólares, creció un 43%. El endeudamiento global de ANCAP supera los 2.200 millones de dólares. La deuda financiera
que es la deuda que se contrajo con los bancos nacionales y con los bancos extranjeros, al margen incluso de la deuda comercial o de la deuda con PDVSA. Separando eso, ha crecido muchísimo, se cuadruplicó en los últimos 2 años, es de 1.500 millones de dólares. Entonces esto es lo que pesa en las cuentas de la empresa y esto es lo que determina un resultado de déficit y de pérdida tan abultada. Por eso es que yo hago una lectura francamente diferente, porque además, desde el punto de vista patrimonial, si uno analiza la evolución de la relación activo-pasivo, es decir, el ratio de la deuda, cuánto pesa la deuda o qué relación tiene la deuda con los activos, con el patrimonio de ANCAP, hay un deterioro notorio, ¿verdad? El ratio de la deuda llega a 0,70, es decir, el 70% de los activos de ANCAP, o la deuda representa, lo que debe ANCAP, por los más diversos conceptos, representa el 70% de su activo. Es una relación demasiado estrecha y bastante complicada. Diputado, usted que conoce por dentro ANCAP, si hablamos de números, evidentemente que genera una situación de alarma, pero si hablamos de la institución ANCAP, ¿usted cree que es la misma que hace 10 años, por ejemplo? No, seguramente no es la misma, porque naturalmente las cosas cambian y la realidad evoluciona. Ahora, el tema es, ¿esta es la ANCAP que necesitamos? ¿Aquella era la de hace 10 años la ANCAP que necesitamos? Seguramente ni la una ni la otra. El tema es ver realmente digamos, ANCAP necesitamos en términos de qué instrumento queremos construir en términos de una empresa pública que se supone debe darle satisfacción a la importación, producción y refinación de combustibles líquidos, de petróleo y de combustibles líquidos. Esa me parece que es el kit de la cuestión. Y yo advierto que en ese sentido hay un tema de concepción. Las autoridades o el modelo de gestión actual ha apostado precisamente a la inversión en el patrimonio como si esto valiera en sí mismo. Y yo creo que ni la desinversión que en algún momento pudo haber en algunos rubros, yo lo acepto, en el sector Portland, por ejemplo, es notorio que hace 10 o 15 o 20 años no se invertía y eso generó un deterioro en esa actividad comercial y productiva, no lo dudo. Bueno, eso no es bueno, pero tampoco es bueno invertir por invertir. Entonces me parece que el tema es donde ponemos el punto del equilibrio con relación a un tema que es desafiante, pero que en definitiva tenemos que acertar a la hora de impulsar las políticas porque según vayamos por un camino o por otro, los resultados pueden ser unos u otros. Vamos justamente a ese punto, diputado. ¿Qué negocio o qué inversión usted no hubiera hecho y cuál de repente lo ve como positivo? Yo francamente las inversiones en ALUR creo que representan un agujero negro y un dolor de cabeza importante. Ahí hay más de 500 millones de dólares comprometidos por diversos rubros. No quiero decir con esto que lo de ALUR solo explique la pérdida del año 2013, no. Pero me parece que es un negocio o una inversión que ha generado un grado de exposición importantísimo. Es decir, acepto digamos, el objetivo social de atender desde el punto de vista... cambió una importante zona del país. Está ¿no? muy bien, pero me pregunto si para lograr ese resultado social, que todos podemos ser solidarios con él, era necesario recorrer este camino tan tortuoso que genera pérdidas para la sociedad y que genera además la necesidad de una asistencia permanente de ANCAP, porque eso es lo otro. Es decir, ALUR demanda la asistencia continua a través de las más diversas vías de préstamos que ANCAP le otorga a la empresa, de asistencia financiera lisa y llana, de préstamos que contrae ALUR con la garantía de ANCAP, y después de subsidios encubiertos, ¿no? Alcanza con ver cuáles son los precios de transferencia, cuánto le paga ANCAP a ALUR por cada litro de alcohol y compararlo con los precios del mercado para darse cuenta que allí hay subsidios encubiertos. La planta, por mencionarle una que me parece bien, la planta desulfurizadora era una necesidad, ¿verdad? Cuando nosotros integramos el directorio de ANCAP, ya había proyectos en el sentido de avanzar en el camino de eliminar el azufre del gasoil. Ya se había eliminado el plomo de la nafta, ¿verdad? Con la obra que se inauguró hacia el año 2004. Ahora, la pregunta allí capaz que no es de concepción de la inversión, sino de la gestión del proyecto. El presidente de ANCAP ha dicho que los 330 millones de dólares que representa esa inversión se imputaron todos en el ejercicio 2013. Ahí hay un problema de gestión. Es razonable que una inversión de esta envergadura, que además demandó tantos años del proceso de licitación, de ejecución, de adjudicación, se impute en un solo año. Digamos, el flujo de caja, el desarrollo financiero de la inversión fue el más adecuado. Me parece que acá se combinan aspectos que hacen digamos, al modelo que se está siguiendo con la propia administración de los recursos, con la propia gestión a la hora de hacer las cosas. Porque estos son temas complejos, nunca hay una sola causa ni una sola explicación. ¿Usted hubiera apoyado los negocios con Venezuela, por ejemplo?
Depende. Creo que la deuda con Venezuela no fue una buena solución. Está generando hoy una situación de debilidad porque ANCAP ahora tiene 2 deudas en vez de una. Contrajo una que llegó a los 800 millones de dólares, que la canceló por bastante menos, la canceló por 520 millones de dólares, porque era el valor contable de la deuda. Pero para eso contrajo un crédito con el Ministerio de Economía y Finanzas en unidades indexadas, equivalente a los 500 millones de dólares. A partir de allí volvió a generar deuda con Venezuela porque le siguió comprando petróleo por el mismo mecanismo. Entonces hoy le debemos 500 millones de dólares al Tesoro Nacional, o le debe ANCAP, y le volvimos a deber a Venezuela por un mecanismo que implica endeudarse para pagar un gasto corriente. La importación de petróleo es la compra del insumo, es la compra de la materia prima. Debería ser un gasto corriente, no debería generarse con el flujo de caja, con el dinero que genera el negocio. En este caso la venta de combustible, no contrayendo endeudamiento. Por ahí me parece que claramente ha habido una solución negativa. Hubo proyectos con Venezuela muy interesantes que yo por lo menos miré con expectativa en cuanto a las inversiones en la exploración de petróleo y en la producción de petróleo, que han venido quedando por el camino. Con Venezuela ha habido muchas letras muertas, mucho convenio, mucho acuerdo internacional, muchos convenios de documentos de intención, etcétera, etcétera, que después no prosperaron, fundamentalmente los vinculados con la faja del Orinoco y todo aquello que se habló con tanta estridencia. Pero si uno analiza qué es lo que quedó después de las relaciones con Venezuela, por lo menos en lo que atañe específicamente al combustible y a ANCAP, y lo que quedó prácticamente es el convenio para la compra de petróleo. Diputado, también usted tuvo algún palito, ¿no?, de parte de las autoridades de ANCAP. Usted había manifestado la preocupación por la no aprobación de los balances y enseguida le pasaron la factura de que cuando usted estaba integrando el directorio los balances demoraban más en ser entregados. Bueno, está bien, yo acepto ese comentario, pero ¿cuál era mi preocupación o mi señalamiento? Es decir, el tema no es que se aprueben en julio, en agosto o en septiembre, el tema es, a mí me llama mucho la atención que los directores o el directorio tiene un borrador a consideración desde hace más de 2 meses, ¿verdad? Que es un borrador del cual se desprenden todas estas cifras que yo estaba comentando con usted, Sergio, y del cual se desprende en principio una pérdida de 195 millones de dólares. Eso tomó estado público o se conoció a través de una publicación del diario El País del día 11 de mayo. Y sin embargo, las autoridades comparecieron más de un mes después al Parlamento y el balance no estaba aprobado. Y en medio de todo eso, además, surge la suspicacia de que aparecen repentinamente diferencias entre los gerentes de ANCAP y el auditor externo. Y el presidente a eso todavía le agrega, al presidente del directorio, que la decisión de la aprobación del balance será una decisión política. Entonces, eso genera un poco de suspicacia. Yo no es por ser mal pensado, no lo soy. Y además entiendo que el presidente ANCAP es un hombre honesto y tengo un elevadísimo concepto del ministro Kramerman, se lo digo con toda sinceridad. Pero objetivamente, esta descripción que yo le acabo de hacer ambienta las suspicacias. Claro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Como tomó estado público y se generó una polémica importante con relación a esto, es necesario ver cómo hacemos para bajar la pérdida, maquillarla si se quiere. Yo espero que no lleguemos a eso y con toda honestidad lo planteé porque me parece que objetivamente era así. Lo otro que no podemos desconocer es que estamos en un año muy particular, un año electoral. Por estas horas está terminando el Campeonato del Mundo y ya nos vamos a acordar nuevamente de lo que es la campaña electoral, en este caso de cara a octubre. Por allí quien va a ser el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Raúl Sendic, quien estuvo al frente de ANCAP durante muchos años, dijo que la gestión en ANCAP va a ser una fortaleza. ¿Usted cómo lo ve? Me parece una opinión respetable. Yo trato de no hacer cálculos políticos o de medir consecuencias políticas de todo esto porque si no se nos enredan las líneas. Alguna vez se me dijo en estos últimos días, bueno, pero usted está promoviendo todo esto porque Sendic es candidato a la vicepresidencia de ANCAP. Y yo en todos los casos he dicho que no es así, por la sencilla razón de que yo todo esto lo planteé mucho antes de las elecciones internas, porque antes de las elecciones internas trascendió públicamente, y porque además durante todos estos años, usted es testigo, porque con usted mismo hemos hablado muchas veces de estos temas, es parte de la función de contralor que nos corresponde como legisladores de la oposición. Yo he actuado en distintas áreas de la actividad parlamentaria, una de ellas es la Comisión de Industria, y continuamente he estado generando instancias de debate o de intercambio con las autoridades, de contralor si se quiere, porque para eso estamos los legisladores de la oposición. Si después se dio la circunstancia de que Sendic integra la fórmula presidencial del Frente Amplio, no es problema mío. Yo simplemente lo que trato de hacer es cumplir con mi deber. No, ni hablar que a lo largo del periodo siempre ha estado ocupado el tema
del tema de la industria y en especial el tema ANCAP, eso sin lugar a dudas, pero evidentemente que se abre un periodo donde en la campaña política, la campaña electoral, me parece legítimo estos temas van a surgir de un lado y del otro. Y yo creo que es bueno que surjan, porque para eso son las elecciones. Las elecciones no son solo para elegir y votar hacia adelante, sino para que las autoridades, no solo las autoridades del Poder Ejecutivo, los legisladores, todos rindamos cuentas de qué es lo que hicimos o de lo que no hicimos con el mandato que se nos dio. Y además es un comparativo de gestión, ¿no? Totalmente. Porque allí está la competencia, el acceder a un lugar de poder, evidentemente implica decir, bueno, yo hice esto y no estoy de acuerdo con lo que hizo mi rival de momento. Totalmente diputado Pablo Audal, ha sido un placer. Para mí también, muchas gracias. Este contacto aquí en Somos Uruguay Televisión. Costumbres Uruguayas, a través de Somos Uruguay, le hace este obsequio. Ah, qué bueno, muchas gracias. Es una carpeta de cuero. Muy lindo. Que además lleva su nombre para que lo recuerde como con mucho gusto. Un pasaje. Es una sorpresa, no lo esperaba, pero me gratifica. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, un gusto. Vamos a hacer una pausa. Luego de la misma nos vamos a meter en el tema de la Ley de Inclusión Financiera, escuchando a todas las partes como hacemos habitualmente aquí en Somos Uruguay Televisión. Ya volvemos. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos. Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños. Comuna Canaria. Rey Antigüedades es la mejor y más seria opción para vender sus antigüedades. Alhajas en oro, brillantes, estatuas, objetos de arte, cuadros y ropa antigua con puntillas. Llame al 2-901-2766. Seguimos adelante en esta entrega de Somos Uruguay Televisión. Vamos a seguir con el mismo tema al cual nos referíamos en el bloque anterior. Estamos hablando de la Ley de Inclusión Financiera, pero vamos a estar hablando con una de las personas que más trabajó justamente en la elaboración de este proyecto, que hoy es ley y ya está en un proceso de reglamentación. Estamos hablando del asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, a quien le agradecemos muchísimo acompañarnos aquí en Somos Uruguay Televisión. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con toda la audiencia. Bueno, vamos a estar hablando de esta ley que está en un proceso de reglamentación y que ya está próxima a comenzarse a aplicar, pero para hacer una continuidad, y en el bloque anterior nos referíamos a algunos reclamos que pone la empresa ANDA, que sostiene que al ampliarse el abanico de instituciones que pueden otorgar créditos de nómina, pierde la ventaja competitiva que tenía frente a los bancos y que ahora estos van a ser más atractivos. Ese es el argumento que pone ANDA sobre la mesa en cuanto a la implementación de esta nueva ley. Brevemente, para luego seguir a lo genérico y a los detalles de la ley. Perfecto. No, en primer lugar, lo que nos parece importante destacar que el objetivo central de este instrumento concreto, que es uno de los puntos que forman parte de la Ley de Inclusión Financiera, que es el crédito de nómina, el objetivo central pasa por facilitar y mejorar las condiciones en el cual la enorme, mayoría de la población accede al día de hoy al crédito. Es cierto, hay ciertas ventajas, ciertos criterios que al día de hoy operan para los socios de las cooperativas y para los socios de ANDA, que lo que en la ley estamos haciendo es generalizarlo para todos los trabajadores y todos los jubilados, todos los pasivos. Y de esta manera estamos creando un instrumento que para muchos uruguayos va a ser muy importante, no para endeudarse más, sino para poder acceder al crédito en mejores condiciones, en particular en términos de tasa de interés. Hoy, por ejemplo, el tope de la tasa de usura
para un crédito al consumo puede estar un poco por arriba del 90% anual. Una tasa de interés del 90% anual, que realmente es una tasa extraordinariamente elevada. Con el crédito de nómina nosotros estamos creando un instrumento que le va a permitir al trabajador y al jubilado acceder a un financiamiento que tiene un tope significativamente menor y que en la actualidad, con los datos actuales de las tasas de mercado, no superaría el 36%. Entonces, realmente hay una mejora significativa, sustantiva, para la población en general. Y ese es el foco principal de los objetivos que desde las políticas públicas nosotros nos proponemos. Ahora bien, es cierto que la forma en la cual se insertan y se pueden insertar las cooperativas Cianda en este proceso fue un tema de preocupación, tanto en la elaboración a nivel del Poder Ejecutivo del proyecto de ley, como en todo el trámite de discusión parlamentaria del proyecto. Y lo que se intentó, y que creo que se logró efectivamente con las modificaciones que se introdujeron a nivel del Parlamento, fue darle a las cooperativas y a ANDA herramientas para que no solo puedan adaptarse a los cambios que la Ley de Inclusión Financiera genera, sino poder aprovechar las oportunidades que la ley genera. Entonces, no solo la ley le da posibilidades de adaptarse, sino le da herramientas para poder aprovechar las oportunidades. Y un punto que me parece importante precisar es, no es que la ley haya puesto en pie de igualdad a las cooperativas y ANDA con las instituciones de intermediación financiera, sino que se habilitó a que las instituciones de intermediación financiera pudieran participar en el otorgamiento de crédito de nóminas, pero siguen teniendo las cooperativas y ANDA ciertos privilegios que la ley les conserva, en el sentido de que un trabajador o un jubilado va a poder solicitar un crédito de nómina en una institución de intermediación financiera si le ofrece el servicio de pago de sueldos y jubilaciones. En cambio, las cooperativas y ANDA se lo van a poder ofrecer a cualquier persona que sea socio o que opere con la cooperativa con ANDA. Por lo tanto, no es que estén en igualdad, sino que hay un tratamiento más favorable para las cooperativas y ANDA, atendiendo a las necesidades que podían presentar estos agentes. Valcorba, la ley ya está aprobada a nivel parlamentario, ahora se está en proceso de reglamentación. ¿Hay margen para alguna modificación en la reglamentación? En lo que tiene que ver con el orden de prelación del crédito de nómina, no, porque eso lo establece la ley. Lo que la reglamentación hace es instrumentar, operativizar lo que la ley prevé. Y en ese sentido es que estamos trabajando, y estamos trabajando en conjunto con todos los actores en esta etapa de reglamentación, tanto las cooperativas ANDA, todas las instituciones de intermediación financiera, las redes, y en ese sentido nosotros notamos una voluntad y un espíritu de todos los actores, tanto los de la economía social como las instituciones de intervención financiera, para de alguna manera, dado que ya tenemos esta ley y este nuevo marco, ver cómo aprovechamos las oportunidades y cómo nos adaptamos para trabajar. Y en eso están todos los agentes en un sentido muy positivo. Usted ya daba, si se quiere, los objetivos que tiene esta ley en la introducción, pero vamos a ir por algunos aspectos que le interesan a todos los uruguayos. Por ejemplo, la obligatoriedad de cobrar el sueldo a través de cuentas bancarias o de una billetera electrónica. Bien, eso se asocia a un objetivo más general que no lo comentamos en la introducción, que tiene que ver con la universalización de derechos. O sea, uno de los objetivos centrales que se propone en la Ley de Inclusión Financiera es universalizar el derecho, democratizar el sistema financiero y permitir que todos podamos acceder en igualdad de condiciones a los servicios financieros, tanto los servicios de ahorro como los de pago, los instrumentos de pago como los instrumentos de crédito. En ese sentido es que el vehículo principal para avanzar en este objetivo, en lo que tiene que ver con las personas, es el pago de sueldos y jubilaciones a través de instrumentos electrónicos, que le va a dar la posibilidad al trabajador y al jubilado de acceder a estos instrumentos sin ningún tipo de costo. O sea, la ley puso especial hincapié en la importancia de que no solo era necesario acceder a los instrumentos, sino que pudiera haber un uso efectivo. Y para que haya un uso efectivo, los temas de los costos y la gratuidad es fundamental. Entonces la ley establece el derecho a acceder a estos instrumentos y al mismo tiempo da una serie de servicios básicos gratuitos para el trabajador y para el jubilado que va a permitir que todos los uruguayos podamos acceder a los instrumentos y utilizarlos efectivamente. Sabe que mucha gente se puede preguntar, ¿qué es la billetera electrónica? Bien, para ejemplificarlo podemos plantearnos dos instrumentos alternativos. Uno puede ser una tarjeta prepaga, que es un instrumento que hoy ya existe, es similar a una tarjeta de débito, que la única diferencia es que en lugar de estar asociada a una cuenta bancaria, es un instrumento en el cual yo almaceno ese dinero.
Y una billetera electrónica puede ser también típicamente una billetera operando en un celular, por ejemplo. De la misma manera que hoy podemos cargar minutos en un celular, y los celulares prepagos van y cargan minutos en el celular, de la misma manera uno puede imaginarse que está cargando dinero en ese celular y lo utiliza como medio de pago en el comercio o para retirar también efectivo a través de las redes. Y un tema que es importante en esto, porque hace a irnos familiarizando con estos nuevos instrumentos. Cuando hablamos de tarjeta de débito, muchas veces no somos conscientes, las personas que hoy ya están cobrando a través de una cuenta bancaria, que la misma tarjeta con la cual vamos a un cajero a retirar efectivo del cajero, esa misma tarjeta es una tarjeta de débito que yo la puedo utilizar en el comercio para ir y pagar en el comercio la compra, ahorrándome la necesidad de ir al cajero. Una tarjeta prepaga, una billetera electrónica son instrumentos similares, cumplen con las mismas funcionalidades, le permiten ir y pagar en un comercio o también retirar a través de un cajero o un punto de extracción de efectivo. Pero el dinero electrónico o la billetera electrónica la podemos imaginar como una tarjeta prepaga o como un celular en el cual, sobre todo muchos países de la región, ya están avanzando en esa dirección. Utilizar el celular como un medio de pago en la medida que todos, en general, toda la población tiene acceso a estos celulares. Otro aspecto importante y que si se quiere se puede poner en el tema de las ventajas que tiene esta ley es la rebaja del IVA para las compras con tarjeta de débito o de crédito y la prohibición de realizar transacciones cuantiosas en efectivo. ¿Nos puede explicar un poco cómo se va a instrumentar esto? Bien, la rebaja del IVA es la primera etapa en la reglamentación en la que hemos venido trabajando. El Poder Ejecutivo resolvió hacer uso de las facultades que le daba la ley para extender la rebaja del IVA más allá de los 2 puntos, que es lo que la ley establece en forma obligatoria. O sea, la ley lo que prevé es que todas las transacciones que se paguen con una tarjeta de débito o con un instrumento de dinero electrónico tengan una rebaja de 2 puntos, tanto en la tasa básica, la que está en 22, como la mínima, la que está en 10. Por lo tanto, la tasa básica pasaría del 22 al 20 y la mínima del 10 al 8 si se paga con tarjeta de débito. Eso es automático, es lo que prevé la ley. Y la ley da ciertas facultades al Poder Ejecutivo de extender en forma transitoria las rebajas a otros medios de pago como las tarjetas de crédito y hacer una rebaja adicional en el caso de las tarjetas de débito. Y eso hemos resuelto a nivel del Poder Ejecutivo ejercer esas facultades, con lo cual la rebaja del IVA durante el primer año va a alcanzar a los 4 puntos, tanto en la tasa del 22 como la del 10, o sea que pasaría a 18 y a 6 puntos, si pagamos con tarjeta de débito o con instrumento de dinero electrónico, con una tarjeta prepaga, por ejemplo. Y si las transacciones se abonan con tarjeta de crédito, en ese caso, el primer año la rebaja es de 2 puntos, pasando del 22 al 20 y del 10 al 8. Y digamos, la rebaja del IVA necesariamente se asociaba con la ley de inclusión financiera porque nosotros optamos por implementar la rebaja del IVA a través de instrumentos electrónicos porque es un mecanismo transparente y automático por el cual la rebaja se traslada al bolsillo del consumidor. La experiencia que tuvimos con la rebaja del IVA en la reforma tributaria y la eliminación del COFIS, que operaba de manera similar al IVA, es que muchas veces quedó la duda si la rebaja del IVA se trasladaba al consumidor o no, o se lo quedaba al comercio como margen de intermediación. Si al hacerlo a través de medios electrónicos, nos aseguramos que efectivamente esa rebaja llega al bolsillo del consumidor. Ahora, si no teníamos la precaución de que todos los uruguayos pudiéramos acceder a un medio electrónico, podíamos estar implementando un mecanismo que es transparente y directo, pero que dejara por fuera a segmentos importantes de la población, en particular aquellos de menores ingresos que eran los que al día de hoy tienen mayor dificultad para acceder a un medio electrónico. Por eso es que la rebaja del IVA se asocia a la ley de inclusión financiera, porque con la ley de inclusión financiera todos los uruguayos vamos a poder acceder a un instrumento electrónico. Y con ese instrumento beneficiarnos de los 4 puntos de rebaja del IVA el primer año. Valcorba, no me queda mucho tiempo, pero hay algunas dudas que se plantean y sobre todo en alguna afirmación que usted ha hecho. Usted dijo muchas familias sobreendeudadas, esta nueva ley las va a ayudar. ¿En qué aspecto las va a ayudar? No, en realidad, digamos, eso es un titular de un medio de prensa que cuando uno lee la nota no refleja tal cual. En realidad nosotros no es que estemos alertando sobre que existan muchas familias endeudadas, sino que lo que decimos es que la ley, primero, se preocupa por no promover el endeudamiento. En ese sentido, por ejemplo, establece límites más estrictos que los que existen hoy a la posibilidad de comprometer el salario, por ejemplo, para pagar los créditos directamente del sueldo, lo que se conoce como el intangible, que es otro de los puntos que, por ejemplo, ANDE y las cooperativas en algún momento también plantearon alguna duda.
Entonces, no es que digamos que hay muchas familias que estén sobreendeudadas. Lo que estamos diciendo es que la ley, además de que se preocupa por no promover el sobreendeudamiento ni el endeudamiento excesivo de las familias, le da un instrumento que es el crédito de nómina para que quienes hoy están con deudas a tasas elevadas puedan sustituir ese endeudamiento por un crédito a tasas más bajas. Entonces, de alguna manera, la ley se convierte en una herramienta que va a beneficiar y a favorecer a las familias, permitiéndoles acceder a un crédito más barato que le permita sustituir los que hoy ya tienen a tasas más altas. Esta ley, Valcorba, y es lo último, ¿puede contribuir o puede estar en el espíritu del armado de la ley en el tema de colaborar con la seguridad pública? ¿Sacar un poco el dinero de circulación? Sin duda. Uno de los objetivos de la ley es precisamente reducir el efectivo que circula en la economía, sustituyéndolo por medios electrónicos. Eso mejora las condiciones de seguridad de la población en general. El ir con menos efectivo encima, digamos, mejora las condiciones de seguridad. También mejora las condiciones de seguridad para el comercio, porque maneja menos efectivo. Y el hecho, que no es menor, de que todos los uruguayos podamos a partir de la ley acceder a un instrumento electrónico, habilita que uno puede implementar determinadas medidas en algunos comercios, como pueden ser algunos comercios que trabajan en la noche, una estación de servicio, que al día de hoy presentan serios problemas de seguridad. Uno dice, bueno, en la noche a partir de cierto horario yo no acepto efectivo y acepto solo medios electrónicos, porque en definitiva todos vamos a tener la alternativa de utilizar el medio electrónico para pagar. Y por lo tanto eso no sería un obstáculo para operar en ese comercio. Y eso sin duda que también contribuye y mejora las condiciones de seguridad. Al asesor del Ministerio de Economía, esto da para mucho más y seguramente cuando la ley se vaya implementando, efectivamente, quizás podamos tener un nuevo contacto para seguir explicándole a la población, ¿no? Porque por allí me quedaba colgado el tema de los jubilados y el manejo con las tarjetas. Eso de repente puede ocasionar algún inconveniente, pero me imagino que las respuestas se darán con alternativas. Nosotros, con mucho gusto, siempre a las órdenes. Es muy importante el contacto y estas oportunidades de explicar el contenido de la ley. Para los actuales jubilados, la tranquilidad de que la ley no establece ninguna obligación, sino que les da el derecho de poder elegir. Las obligaciones se generan para quienes se jubilen en el futuro, pero también con un cronograma muy largo que recién a partir del 4º año es que empieza a operativizarse. Pero a las órdenes. Bueno, pero en esta oportunidad por lo menos se va a llevar un recuerdo de Costumbres Uruguayas, esta carpeta en cuero, que está personalizada y es un obsequio que le hace Somos Uruguay Televisión y Costumbres Uruguayas a nuestros invitados, así que espero que la disfrute y que de repente alguna de los temas que tienen que ver con esta ley de inclusión financiera las pueda guardar allí. Bueno, así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La invitación queda hecha, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno. A todos ustedes también les agradecemos habernos acompañado en esta nueva entrega de Somos Uruguay Televisión. En una semana nos estaremos reencontrando a través de la pantalla de BTV. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presentó Antel, para el mes de papá, tu hincha número 1.